A las 9:07 de la mañana recibimos al congresista del APRA, Jorge del Castillo, con el cual queremos hablar sobre el tema Bambas. Tanto más que él participó en las negociaciones junto al por entonces ministro Martín Vizcarra, que permitieron solucionar la crisis y los bloqueos que se produjeron a fines del año 2016. Pero antes de entrar en ese tema de fondo, tenemos que hablar de un tema ético-administrativo. El día de ayer sesionó la Comisión de Ética del Congreso de la República y con votos fujimoristas se decidió no someterlo a usted a investigación por los pagos indebidos que ha cobrado una asesora suya. Hace poco hemos entrevistado al presidente Daniel Salaverry, que nos dijo que él hubiera pedido que se le investigue y nos hizo sentir que conseguir con votos fujimoristas que no se le investigue no es algo que realce su imagen. ¿Por qué ha evitado usted ser investigado por la Comisión de Ética? Bueno, en primer lugar, le agradezco la oportunidad de explicar esto. Yo no he evitado una investigación. ¿Pero por qué no la pidió? Yo pedí permiso a la Comisión para dar una explicación, ¿no? Entonces, en la explicación, yo he sido, creo que bastante claro, ¿no? Este es un tema en el cual ha habido una sucesión de errores absolutamente involuntarios de orden administrativo atribuibles a mi despacho, no a otras personas. Errores suyos, ¿no? Míos, quizás por no supervisar lo que el personal de mi oficina tenía que haber hecho. Porque usted se da cuenta cuando se publica en la televisión. Por supuesto, yo me doy cuenta, antes no sabía de eso, entonces lo que hago es me apresuro a subsanar, a resarcir lo que podía ser una pérdida del Estado. Se ha pagado absolutamente todo y es lo que yo expliqué en la comisión. Ellos tomaron una decisión, yo no hablo con nadie de la comisión. Y ustedes saben perfectamente que... Pero hubiera podido pedir, quiero que mi honor se confirme procediéndose a una investigación, que no ha sido el caso, porque no se puede investigar. Yo no creo que mi honor termine mancillado luego de una explicación razonable. Yo he dado una explicación razonable. Yo no he asumido una responsabilidad públicamente desde el primer día. Entonces, no es que yo me esté escondiendo de las cosas, pero absolutamente. ¿2 meses? No, 1 mes. Enero. Solo enero. Solamente enero. ¿Ve que hay errores pues en las informaciones? Es el único. 5.297 soles. Sí, sí. El único. Eso, pero algunos otros temas adicionales, yo qué sé. Y también hay beneficios, ya se pagó todo eso. Todo. Absolutamente todo se pagó. El gasto era solamente remunerativo de enero, salario, más cobro colateral. Sí, no hay ningún otro cobro. No hay ningún otro cobro. Y todo lo que se ha pagado, nosotros hemos pedido una liquidación a la administración del Congreso, nos ha dado la liquidación y le hemos completado. A ver, pero son 5.297 soles, ¿de acuerdo? Sí. Más otros montos que tienen que ver con beneficios. ¿Cuáles son esos montos? Ahorita no las tengo, pero... Pero no los ha revelado. No tengo por estar. No sé, porque no hubo la oportunidad de hacerlo, pero suma como 10.000 soles. Todo 10.000 soles. Claro. O sea, entonces, es el doble. Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Se ha depositado todo íntegramente, no hay un daño al Estado en ese sentido, porque ha sido un error absolutamente involuntario de carácter administrativo. O sea, sí hubo un daño en tanto ocurrió el hecho y no usted hizo nada, salvo cuando porque salió no en la sabía, televisión. Porque no sabía. Una cosa es devolvió el dinero. Una cosa es saberlo y no hacerlo, y otra cosa es no saberlo. ¿Quién es el responsable entonces? Bueno, el personal de administración de mi propia oficina, ¿no? Yo no quiero aparecer como que la cosa se rompe por un lado débil de nadie, ¿me entiende? Permítame excusarme en no dar nombres, pero ese es un tema que se va a tomar decisiones internamente. Pero el tema yo lo entiendo superado, por eso es que no tengo por qué... Usted, pero además, el descrédito ante la opinión pública es profundo, como usted sabe, y no contribuyen cosas como estas, una vez más, como ha dicho Jaime, revelada por la prensa. Es que hay gente despistada que cree que es una plata que yo he cobrado. No, pero eso así lo ven. Pues, así es una plata que ha sido girada por plata de dinero público. Es más, yo veo que en este tema la gente de mala fe siempre va a pensar de mala fe. No, es la fiscalización. Todo mal. No sé los de la mala fe. Acá por eso, lo que queremos es transparentar las cosas porque son dineros públicos. Mi deber primero es dar la cara, los di el primer día, reintegrar rápidamente, porque nosotros hemos cometido el error, ¿no? Y, bueno, a disposición de lo que haya que hacer. Estamos dando una explicación razonable,
no es una cosa dolosa, que eso es muy importante. Es que ahí cuando dice usted a disposición de lo que haya que hacer, sí, hubiese sido en aras de la transparencia y del rigor, sí, y como bien dice Fernando, sí, del honor, haber permitido o haber pedido, oiga, investígueme, acá expúlgueme, exprímame y acá no pasa nada. Bueno, ok, te expulgan, te exprimen y cuando termine con una resolución absolutoria, también dirán blindado por los fujimoristas. Yo no he hablado con una sola persona, y es más, el voto fujimorista de los fujimoristas congresistas ha sido dividido. No sé, más bien lo del blindaje lo están diciendo ahora. Mejor hubiera sido que se investigue y una resolución absolutoria, usted dice, acá está libre de polvo y paja. Usted sabe muy bien en mi trayectoria política, porque no me conocen de ahora, que yo no tengo ningún tipo de acercamiento político con el fujimorismo. Lo respeto, trato a las personas, algunos me respetarán a mí, y eso es todo. Señor del Castillo, sin embargo, la cosa se agrava porque hace pocas semanas hemos sabido que un asesor suyo, otro funcionario de su oficina, estaba con el señor Chávarri cuando se violó el lacrado de las oficinas en la Fiscalía. Ya van 2 casos en su oficina en lo que va del año. Algo está pasando en su oficina. Como usted comprenderá, ese es un hecho que fue, tal como lo ha reconocido en una entrevista el propio señor Sandoval, hecho a mis espaldas. O sea, yo no sabía. Pero ya van varias cosas que no sabe usted de lo que pasa en su oficina. No, es que yo no puedo saber lo que pasa un día sábado, señor, ¿no? Fuera de mi oficina, porque fue un día sábado. Segundo, esas son relaciones privadas, pero entiendo que el señor Chávarri, en una declaración que ha dado ante el Ministerio Público, ha dicho que el señor Sandoval no tiene nada que ver con la sustracción, con las cosas que fue circunstancialmente que estaba. No, el problema es que su partido permanentemente blinda al señor Chávarri. De hecho, la última vez, en el caso del deslacrado, precisamente, el señor Velázquez impidió que en la subcomisión se investigue ese caso. Bueno, yo nunca he dado un voto a favor de Chávarri, por el contrario. Yo he tenido una posición sumamente crítica siempre de Chávarri. Y no creo que el señor Sandoval esté involucrado en nada. No, le he hablado de su partido. Blindaje. Sí, pues, pero que pasa que usted lo hila al acto del señor Sandoval. Le hago un punto aparte. Bueno, sin salirme del tema. Una persona del partido, como Javier Velázquez, ha tenido un voto, él habrá decidido por qué votó así, ¿no? Pero ¿usted apoya ese voto? Nada compromete nuestra posición. ¿Apoya usted ese voto? Yo hubiera votado porque se sigue el proceso. ¿Porque se le investiga a Chávarri? Por supuesto. Porque además era un hecho muy, muy fuerte, ¿no? Como para dejarlo así. Bueno, hemos escuchado sus puntos de vista, ya los oyentes y televidentes se formarán su propia opinión. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre las bambas para que nos diga usted qué le parece lo que se viene produciendo y si comparte las críticas que han sido formuladas acá por Daniel Salaverry contra el gobierno. 9:15, retomamos después de unos instantes nuestra entrevista con Jorge del Castillo. Son las 9:18, estamos con el congresista de la APRA, Jorge del Castillo, quien ha sido primer ministro, a título de lo cual tuvo que participar en delicadas negociaciones también, y que además el año 2016 estuvo en Apurímac cuando la crisis por el bloqueo de fines de ese año con el por entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra. Le preciso, señor Carvalho, cómo fue. Había habido un incidente igual de toma de carreteras, había fallecido un comunero, Quintino Cereceda, y se había bloqueado las conversaciones. Entonces el señor ministro Martín Vizcarra, en ese entonces de Transporte y Comunicaciones, me llamó, me pidió si yo podía mediar, sabía que de alguna forma u otra yo conocía el ambiente, y le dije que no tenía ningún inconveniente. Y me trasladé, fue eso el 28 de octubre del año 2016, nos reunimos en un pueblo llamado Yucay, en la provincia de Urubamba. Fueron los comuneros hasta allí, la empresa, estuvo el ministro Gonzalo Tamayo, Energía y Minas en ese entonces, y logramos restablecer el nivel reabrir el diálogo. Como ahora que está cerrado, igual reabrimos el diálogo. Pero en las siguientes conversaciones en las que ya participó el ministro Vizcarra en ese entonces, ya yo no estuve. Mi papel fue volver a abrir la puerta. Facilitador del diálogo. Sí, y fue a pedido de las comunidades. O sea, el ministro me llamó, pero yo le dije, no sé, si las comunidades me lo piden, y me lo pidieron. Yo tengo por escrito 2 cartas que me enviaron pidiendo mi intervención. De lo que vio usted entonces a lo que está pasando al día de hoy,
¿qué diferencia se encuentra en primer lugar? Y en segundo lugar, si cree que el gobierno va a conseguir que esto se termine. Es decir, estamos hablando del proyecto cuprífero más importante no solo del país, sino del mundo. Estamos hablando de abogados que han venido extorsionando a la empresa y estamos hablando de vías bloqueadas. Para empezar, ¿hizo bien el gobierno en comenzar a negociar, en sentarse a negociar con la vía bloqueada? Yo creo que hay un principio de realidad, ¿no es cierto? La vía está bloqueada, hay algún tema y tienes tú que hablar, tienes que hablar. Con vía bloqueada. Buscarás los mejores mecanismos para resolver un tema. Cuando yo empecé, por ejemplo, a arreglar el tema de Moquegua, Tacna, la vía estaba bloqueada. Puente Montalvo estaba tomado, ¿no? Pero aún así conversamos y lo resolvimos. Y de paso, Martín Vizcarra era parte de decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua. Y participó en las conversaciones, ¿no? Bueno, entonces, uno tiene que conversar cualquiera que fuera la circunstancia, porque es por esa vía por la que se tiene que resolver. La otra vía sería la violencia, ¿no? Eso no es muy deseable porque puede traer otro tipo de consecuencias que te persiguen toda la vida. Entonces, aquí lo que hay que seguir promoviendo es un acercamiento con la empresa, el Estado, y además ver un poco más en grande. Apurímac, como departamento, es el departamento, yo diría, con mayor futuro en la minería. Más que otros, ¿no? Que actualmente están por encima de Apurímac. Apurímac todavía no está recibiendo cano porque estamos en los primeros años de la recuperación de la inversión. Pero apenas esto se dispare y salgan otros proyectos, Apurímac va a necesitar una solución de otro tipo, que posiblemente sea un tren que baje de la zona de Apurímac por el corredor minero. A Marcona, no por el corredor minero, de frente a la costa. Dicen que el corredor minero debería ser reemplazado, en vez de camiones, por trenes. Esa sería otra alternativa, pero más larga, me parece, ¿no? En cambio, acá tú sales directamente al puerto de Marcona, que es el puerto del futuro del Perú, claro, que para eso se ha planificado un plan nacional de puertos que se hizo en nuestro gobierno. ¿Por qué lo que se acordó en octubre y noviembre del año 16 no se llevó a la práctica? ¿Quién falló entre tanto con el silencio de todos? Sí, no tengo exactamente los detalles, pero a veces el Estado no reacciona con rapidez. Por ejemplo... ¿Solo a veces? Bueno, muchas veces. En otras veces lo hace bien, otras veces lo puede hacer mal. Pero yo recuerdo mucho que quedamos en un resarcimiento económico para la viuda del señor Cereceda y pasaron algunas semanas y no iban cumpliendo. Tuve yo que poner un correo, un mensaje al gobierno diciendo, oye, hemos quedado en esto el día que yo fui, no es posible que no cumplan ante la muerte de una persona. Después han venido otro tipo de acuerdos que tampoco se han cumplido, tengo entendido. ¿Por qué? El señor Vizcarra se fue del país, se fue a Canadá, recuerda usted, ya vinieron los problemas del gobierno, en fin, pasó lo que pasó. Entonces, aquí lo que hay que es mantener el nivel de diálogo con mucho respeto y cumplir, ¿no? Y persuadir a la población. Yo creo que este es un tema en el cual yo a veces he escuchado algunas expresiones de funcionarios un poco ásperas con la gente. Tú no puedes pretender llegar a un arreglo tratando con asperezas a la gente, claro, hay que tratarla con muchísimo respeto. Hay otro asunto que también tiene que ver con la garantía de que esto prospere. Me explico. El señor Gregorio Rojas, presidente de la comunidad, sí, viene, firma un documento, pero luego al día siguiente y a las pocas horas dice, no sé lo que he firmado, me han presionado, y en el medio aparecen actores como Jorge Paredes Terry, que se apareció hace unos años del brazo levantado, nada menos que con el abogado Fajardo de Abimael Guzmán, y tiene todavía ciertas resistencias a condenar el terrorismo. Entonces, y ahora está con Antauro Humala. ¿Cuán posible es que este conflicto sea intoxicado por el extremismo? Bueno, en la medida que se les deja... La anuencia del gobierno, la medida que se les deja solos a los comuneros. Pero tú los dejas solo y no vuelves más y te alejas y tienes asperezas verbales, entonces ellos van a buscar a alguien y tienen derecho a buscar al asesor de su elección, así no nos guste a nosotros. Entonces, esa situación hay que aceptarla como tal y hay que seguir el nivel de diálogo. Por ejemplo, la vía hay que asfaltarla en un momento dado. Eso se puede adelantar, hay que pensar. Entonces puedes hacer un adelanto de canon, puedes hacer obras por impuestos, puedes hacer otros mecanismos o una obra pública que después se resarce el propio gobierno. O la empresa tiene que contribuir con una parte
porque no es posible que haya una pista levantando polvo y afectando a la gente, más allá del sitio en donde hoy esté bloqueado, sino en general, ¿no? Es una vía importantísima para el desarrollo del país, ¿eh? Eso me parece que es vital. Muchas gracias por tu Solamente presencia. una cuestión final que no puedo dejar de mencionar, pues estoy impactado por estos libros repartidos a nuestros niños, ¿no? Con frases ofensivas, de corte sexual, yo diría completamente fuera de lugar para la edad de los niños. Este es un tema... ¿Quién reparte esos libros y cuáles son esas frases, señor del Castillo? Bueno, ¿Introduce este tema en estas circunstancias? Los hemos escuchado ayer en la presentación de la ministra de Educación, que ella misma se ha declarado indignada de esto que ha sucedido. Ella ha deslindado además de estos contenidos porque es un link que lleva a otra página. Bueno, ok, pero ese tipo de cosas se repite con frecuencia. Claro, pero no va a decir que es una infiltración de la, comillas, ideología de género. No. Yo estoy hablando del hecho concreto. Por eso. Acá hay un hecho concreto. ¿Se le mete basura en la cabeza a los niños, sí o no? Sí. Entonces, eso merece un corte inmediato. ¿Textos escolares sobre papel publicados por el Ministerio? Son en textos escolares autorizados. No sé si el Ministerio mismo los publica o es una empresa privada. ¿Qué contestó la ministra en la sesión de ayer? Ha deslindado. Ella ha tomado distancia de ese tema, ¿no? Pero eso tiene que ser retirado de inmediato y ya. Eso no se puede aceptar. ¿A usted no le gustaría que a sus hijos le digan esas cosas en el colegio de los niños? Esto es en relación a un enlace que aparece en el texto escolar Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de tercero de secundaria. Lo que dice el Ministerio de Educación es que, está informando a la comunidad educativa, considera dicho contenido inapropiado, lamenta su publicación y comparte el comprensible malestar que ha generado entre los padres de familia. En ese sentido informa que ese texto escolar, que fue elaborado en el año 2018, ha sido retirado de su página web y del portal Perú Educa y al mismo tiempo ha iniciado un proceso de investigación para determinar responsabilidades y tomar las medidas pertinentes establecidas por la ley. El Minedu reitera su compromiso de velar por el desarrollo integral de los estudiantes, afirma que se mantendrá vigilante. Parece que es algo más o menos como lo que pasó en su oficina, que la ministra no supo que alguien estaba haciendo algo inadecuado. Usted está haciendo una comparación bien fuera de lugar, permítame, Fernando. La jefa del ministerio se le escapó. Una cosa, perdón, una cosa es que se te escape. Es que esta no es una política. Por error involuntario, perdón. Un abono de un mes de 5.000 soles y otra cosa es que, entre comillas, por error de alguien, te metan un criterio educativo perverso y malvado para niños de 13 a 14 años, pero miles de niños del Perú. Pues está claro ¿Le parece justo su comparación? Sí, yo creo que hay un punto en común, que es que el jefe no puede vigilar lo que hace cada uno de los funcionarios. El ministerio deslinda, en una oficina con 8 personas como la suya y un ministerio con 40.000, ¿no? Agradezco que defiendan usted al Ministerio de Educación en la publicación lo que estamos haciendo es rigurosos. Lo que no queremos es que se haga un cargamontón y después digan, esto es culpa de la ideología de género. No es así, usted está yendo más allá. Yo no he hablado, yo no he dicho... Lo que quiero es que usted vaya más allá. Yo no he dicho, es que yo puedo ir si que quiero, es mi voluntad, mi libertad. Usted no me puede recortar. Estaría sesgando usted las cosas. Yo no he sesgado nada porque no he dicho una palabra de ese tema. Yo he hecho una protesta objetiva. Sabemos que es el trasfondo, No. Usted está haciendo conclusiones que yo no he puesto. Estoy haciendo una protesta objetiva, como lo deben hacer seguramente miles de padres de familia, ante una cosa desviada, inapropiada, perversa, como fuera de lugar, ¿no? Inapropiada se queda corta la palabra, es una cosa degenerada. Y que van a investigar quiénes son los responsables. Hay una investigación de por medio y se van a tomar las medidas pertinentes establecidas por la ley. Y cuando salgan no hay que defenderlos. No, de ninguna manera, pero hay que ser rigurosos. Muchas gracias por contestar a las preguntas que le hemos hecho y por introducir este tema que valía la pena. Por supuesto. Muchas gracias. No hay que guardar silencio en las cosas graves. No, aquí estaremos para que el silencio no prevalezca sobre los temas públicos. Señor Castillo, buenos días. Hacemos una pausa de titulares de la media hora y regresamos a ampliación de noticias. De la sociedad civil y en concreto con un representante de profesionales de nuevo tipo especializados en la solución de conflictos sociales. Estoy hablando de nuestro invitado, el señor Juan Ormachea. Iván en ruso, creo que es Juan, ¿no? Sí, es lo mismo. Señor Iván, Juan en cristiano católico, Ormachea, presidente de ProDiálogo, institución que existe desde hace más de 13 años. Él ha estudiado Derecho primero,
pero después un máster en solución de conflictos y otro en temas de género, que por el momento no afloran mucho en este conflicto, pero deben estar latentes por ahí. Señor Ormachea, ¿cómo prevé en el mejor de los escenarios el día de hoy? Que sabemos, hay una asamblea de la comunidad de Fuerabamba de la que depende que se levante el bloqueo de la carretera en Yavi-Yavi, Cusco, lo que permitirá que el acuerdo entre gobierno y comunidad pueda ser aplicado. Bueno, yo creo que hoy día es un día clave para este proceso, porque en principio hay que hablar de proceso, ¿no? Muchos hubieran querido que el día sábado esto se restituya, se restablezca y todos felices regresan a sus casas, los camiones transitan, pero no. Me dio la impresión un poco, ¿no? Bueno, lo que pasa es que de ahí viene la implementación de los acuerdos, ¿no? Esto es lo más común y quien la va a tener difícil y la está teniendo difícil es el señor Gregorio Rojas, porque él, estando en Lima, obviamente no, pues, tiene la capacidad de escuchar todas las voces que existen en el campo, en las comunidades. Y lo que está haciendo es un proceso, por un lado, intercultural y por otro lado, que exige todo proceso de negociación interna, es decir, hablar con sus bases, escucharlos, lo que se llamaría un diálogo interno, con una serie de tensiones que él va a tener que manejar y el día de hoy, por lo tanto, espero que llegue a buen puerto. ¿Lo de Rojas es un asunto de códigos o es un asunto de coherencia? Porque viene aquí, se reúne con la iglesia, se reúne con el premier, se reúne con la mina, firma un documento, se establecen 4 puntos y a las pocas horas dice, yo no sé lo que he firmado, creo que me han presionado, no sé qué va a pasar con la vía. Es decir, comienza a deshacerse, a desmoronarse. Sí, sí. ¿Por dónde va esto? Bueno, yo creo que esto puede dar pie a muchas lecturas. Yo quiero ser optimista y quiero verlo de la siguiente manera. Él lo que está negociando ante sus bases, ya no ante los otros, ¿no? Es el tema de su prestigio. Es el tema de ser dirigente y mantenerse como dirigente. Su legitimidad. Exactamente. Y ahí entra el tema de género, hay que mencionarlo. A los hombres, ¿no? Más aún nos interesa mucho el tema de mantener nuestro prestigio, nuestra legitimidad y poder. Pero y en la comunidad también, es esencial. Sepa, bueno, en posiciones de poder, obviamente, pero digamos, y si ustedes, ya que estoy tocando este tema, fíjense, en los conflictos sociales está muy fuerte el tema de género. Son hombres los que negocian, ¿no? Yo le decía antes de la entrevista, en la última foto, 12 hombres en pugna, digamos así, en la última foto en la conferencia episcopal y solo en la foto la ministra del MIDIS, obviamente está la de Salud. Paola Bustamante y Zulema Thomas. Sí. Pero esas son las dinámicas que se pueden leer desde el punto de vista intercultural, desde el punto de vista de lo que es una negociación o diálogo, pero también desde el punto de vista de lo que implica que el liderazgo sea hecho por un hombre que tiene que validarse ante los demás, ¿no? Y ahí pues hay un juego de poderes muy fuerte y él lo que está haciendo es justamente lidiar con esos poderes, por lo que yo creo que la mejor interpretación debería ser ayudar, apuntalar y no darle tantas voces a aquellos que quieren sabotear el proceso. Se sostiene, porque tú puedes decir una cosa aquí, otra cosa allá, ¿no? Parece casi un congresista, ¿no? Que tiene escopetas de 2 cañones, en fin. ¿Así funciona la cosa? Bueno, yo creo que el mundo ideal debería ser otro. Estoy totalmente de acuerdo. Pero quiero interpretarlo en la manera que él está tratando también de tomar cierta distancia sin incondicionalmente comprometerse con todo el proceso. Sin embargo, rescato algo que dijo al final, que él sí quiere que este compromiso, que esta acta, que los acuerdos se cumplan, ¿no? Entonces podríamos tomar, pues, digamos, cualquiera de las 2 dimensiones, pero lo que noto es que él está muy preocupado por lo que pueda suceder internamente en su comunidad y lo que pueda suceder con su futuro político, ¿no? Entonces ahí hay un juego que él está manejando. Quizás no sea el mejor comunicador, eso hay que decirlo, pero obviamente está sintiendo la presión de lo que se llama, yo le llamo esta sensación de sándwich, ¿no? Primero presionado por los otros, las contrapartes, pero también cuando uno representa una gran base como una comunidad campesina, tiene también la presión de abajo, entonces siente como si estuviera en el medio, un sándwich, ¿no? Entonces él tiene que jugar con esas 2 presiones y lo hace pues a su manera. Que usted tiene una comunidad como la de Fuerabamba, ¿determina su voto en base a qué
qué criterios? ¿Qué es lo que le parece a usted que los comuneros están esperando que se les diga o qué están esperando recibir para que ratifiquen el acuerdo tomado por el señor Gregorio Rojas en Lima? Bueno, yo creo que, en principio yo creo que quieren ser escuchados por una autoridad del más alto nivel, ¿no? Y uno de los acuerdos es que se ha conformado una comisión de alto nivel con 3 ministros, 2 ministras y un ministro. Además, a la primera sesión del jueves, si se levanta el bloqueo y se levanta el estado de emergencia, asistiría el premier y asistiría el presidente de la conferencia episcopal. Entonces, un tema es escuchar sus reclamos, 2, que las autoridades con la mayor capacidad de ejecutar y tomar decisiones estén presentes, y luego me imagino que tienen una agenda que tratar, ¿no? También están muy dolidos por los incumplimientos producidos por los acuerdos del 2016. Ahora, miremos un poco más allá este conflicto. Sí. Porque lo que estamos tratando hasta ahora es lo que va a pasar hoy, lo que va a pasar el jueves, pero hoy una entrevista muy interesante del ex defensor del pueblo del Cusco, el doctor Silvio Campana, da cuenta de que, claro, dice, dar dinero a la comunidad es un tranquilizante momentáneo. Se refiere y hace mucho énfasis en el abandono del Estado, ¿no? Y que el acuerdo con Fuerabamba no lo soluciona, y que el problema de fondo es mayor, mejorar las condiciones de la vida de la gente. ¿Cuánto está interesado el señor Rojas en esto? Si usted habla de una imagen política que cuidar y preservar a futuro, y cuánto el gobierno realmente está comprándose este asunto, que es el asunto de fondo. Sí, a ver, yo rescato un primer párrafo del acta que se suscribió el día sábado con la comunidad de Fuerabamba, y es que el Estado es un mea culpa, ¿no?, por su falta de presencia en la zona, y eso es notable, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en la zona hace unos 12 años y realmente uno ingresa al Perú profundo. Tuve la suerte de aprender algo de quechua para relacionarme y entender más la cultura de esos pueblos. Mirando a futuro, yo creo que lo que es una respuesta obvia es que el Estado, con todas sus agencias de regulación, de control, esté mucho más presente. Y yo creo que ayudaría también que se forme algún tipo de mecanismo para lo que implique fortalecimiento de las relaciones entre comunidades, Estado y empresa, y en la solución que hay y prevención ahora de conflictos. viceministerio de Gobernanza Territorial, que ha sido solicitado por la OCDE, a donde queremos adherir, pero no ha funcionado mucho. Bueno, es que yo creo que ahí viene otro tema adicional. Aquí hay temas estructurales de fondo que mientras no se corrijan vamos a seguir teniendo congas, ¿cuáles son Tía esos María temas y las Bambas. Para citar un par. Uno es el tema de cómo se están procesando los EIAs, estudios de impacto ambiental. Exacto, y el famoso informe técnico sustentatorio. Y ese tema. Estos 3 conflictos grandes tienen que ver con este tema del sistema de EIAs. Y el otro tema es la consulta previa. Estas son comunidades indígenas, nunca se ha aplicado la consulta previa, y por más que eventualmente, lo cual no creo, no requiera aplicarse, yo creo que hay que trabajar mucho el tema de participación ciudadana y consulta a los pueblos. De acuerdo, señor Iván Ormachea, presidente de Prodiálogo, muchas gracias. Ojalá que la próxima vez no hablemos sobre soluciones a los conflictos, sino sobre prevención. Exactamente. Mirada de futuro también, ¿no? No hay. Muchas gracias por su presencia, buenos días. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y entramos a la recta final de Ampliación de Noticias. Son las 9:52, recibimos al señor Gilmer Ricardi, el expresidente de los trabajadores del Congreso de la República que fueron despedidos después del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Han habido varias reincorporaciones, hay una decisión judicial de por medio. Hoy sesiona en la Comisión de Trabajo que debe ver el caso pendiente de 60 despedidos del año 92. ¿Qué espera usted de la sesión de esa comisión hoy, señor Gilmer Ricardi? Muy buenos días, señores periodistas. Buenos días. Señores oyentes, buenos días. Felizmente hoy día la comisión lo va a tratar el tema, como ya ha sido anteriormente tratado el 19 de marzo.
el presidente Salaverry está en la obligación de informar qué es lo que va a pasar con nuestra situación. Felizmente acabo de abordar la salida, se le entregó la documentación correspondiente y probablemente nos va a atender en ¿Pero está en la obligación de reponerlos? ¿Es lo que está diciendo usted? La ley lo establece de esa manera. ¿Dónde los repondrían, más o menos? Tendría que ser creativo para ver, para las personas que van a ser jubilados. No tendría más bien que ser que ustedes sean creativos, porque hay que tener en cuenta que ustedes, digamos, el cese fue en el año 1992, donde las computadoras para procesar textos usaban, por ejemplo, el programa WordPerfect. Correcto. Hoy en día la situación es completamente distinta. Esas personas se han actualizado en el tiempo, tienen las suficientes, perdóneme la pregunta, pero estamos hablando de bienes públicos y fondos públicos. Así es. ¿Están capacitados para asumir retos hoy en el siglo XXI? Por supuesto, muchos de nosotros en ese tiempo eran auxiliares, hoy son profesionales, ya muchos se han actualizado de acuerdo a lo que está establecido en la ley. Y es más, el Estado está en la obligación de capacitar a los que se van a reincorporar previo a la reincorporación. Muy bien, que se va a otorgar, ¿no? Ricardo, y veremos qué se decide a las 4 de la tarde es. entonces en la Comisión de Trabajo. Muchas gracias por su presencia. Antes de irnos, quisiera expresar mi sorpresa ante la condena de un periodista de investigación, el señor Pedro Salinas, es mutua, autor Fernando, de un libro, mitad monjes, mitad soldados, que ha sido recibido por autoridades del Vaticano y cuyo trabajo de investigación forma parte, según el Papa, de las contribuciones que los periodistas han hecho para destapar cosas ocultas que tienen que ver con abusos sexuales cometidos dentro de... Solamente quiero decir que preocupa el precedente que pueda sentar para el periodismo de investigación, para la libertad de expresión, lo ocurrido con Pedro Salinas. Nuestra solidaridad con él y esperemos que la justicia, cuando reevalúe el tema en segunda instancia, lo haga con el rigor que aparentemente no ha tenido en la primera instancia. La segunda instancia será también en sede piurana. En sede piurana hubo un debate sobre eso porque los delitos imputados habrían sido cometidos en Lima o una red internacional. Hay todo un debate, probablemente el caso llegue hasta la Corte Suprema. Nos despedimos y los vamos a dejar con el chef Gastón Acurio, que como cada día tiene una receta que proponernos. Buenos días. Buen provecho, buen día.